¿Con esto se mueve o qué? Ah, sí. Las flechitas para adelante y para atrás. Y el del medio se la puede acabar en la... Muy bien. No, ante todo, pues agradecer al comité organizador por la invitación a participar, y especial a Úrsula, que ya veo que es el 5º congreso, es decir, ya es un congreso que se está estableciendo y que creo que es muy necesario y que hacía falta. Está llenando un vacío, ¿no?, que teníamos, y como el presentador anterior comentó, también mi intención es sobre todo los estudiantes. Es decir, claro, es decir, la plática en general es para todos, por supuesto, pero nos interesa el enfoque sobre todo de este trabajo, porque de hecho, además que aquí está mi nombre, pero este trabajo es parte de un grupo de trabajo que son fundamentalmente estudiantes, algunos están acá presentes, entonces para ser justo, no soy solo el autor, ¿no?, de este trabajo, pero la lista tendría que ser un poco larga allí, es decir, los que han trabajado conmigo y que estamos tratando de desarrollar este tipo de... La idea básica, primero si la digo, bueno, está en inglés, nada más que el título está en español, todo lo demás está en inglés, porque parte de ese trabajo lo presentamos en el congreso de CIAM este año, el que es de Computational Science and Engineering, que fue en Atlanta. Entonces la intención de esto es que hay mucho software comercial, ¿no? En esta cuestión bueno, nosotros trabajamos en el Instituto Mexicano de Petróleo, como ahí se dice, y trabajamos sobre todo enfocados a hacer modelos de yacimientos, pero esto visto de manera abstracta, los modelos de yacimiento de manera abstracta son modelos de medios porosos, entonces es mejor hablar de modelos de flujo y transporte de medios porosos y no particularmente de yacimientos. Entonces nuestra intención, porque hay mucho software comercial, etcétera, que incluso ya es bastante antiguo, ¿no?, porque eso no se ha modernizado, se trata de mantener ese software, en vez de hacer algunas modificaciones o utilizar los últimos métodos numéricos, etcétera, que están, es tratar de tener como un ambiente numérico para desarrollar modelos, más que algo específico, ¿no? Y claro, vamos a mostrar algo específico, pero estamos abiertos a muchos, es decir, a un abanico de métodos para experimentar, como un laboratorio numérico, ¿no?, donde podemos experimentar y comparar y obtener resultados, ¿ok? Bueno, no sé, bueno, este es como el contenido de la presentación. Y la motivación, un poco que ya la dije, pero más particular, nosotros también trabajamos ya en un departamento, bueno, no sé por si departamento, una gerencia que tiene que ver sobre todo con recuperación, proponer métodos de recuperación mejorada que permiten obtener, recuperación adicional de aceite después que ya pasan por ciertas etapas del yacimiento. Entonces aquí es muy importante los modelos a escala de laboratorio, porque en realidad estos modelos de yacimientos, que son los que son más populares, son más apantallantes, etcétera, son muy sofisticados, etcétera, en realidad esos modelos tienen una alta incertidumbre, y ahí sí, ¿sí? Es como terciaria, sí. Sí, es bueno a lo mejor que aclare ese punto. Es decir, hay lo que se llama la recuperación primaria, es cuando el yacimiento produce con su energía natural y no se le hace nada, cuando entonces ya le inyectamos algún fluido que tiene que ser inerte fundamentalmente, puede ser agua o un gas, pero inerte, entonces eso es recuperación secundaria, y a partir de allí se puede hacer cualquier cosa, y eso ya es recuperación terciaria o mejorada. El término moderno es mejorada. Pero bueno, el punto es que todo esto realmente hay que probarlo, es decir, cuando realmente se prueba tiene que ser escala laboratorio, donde tienes control, donde tienes experimentos, que también tienes incertidumbre, por supuesto, y tienes errores, etcétera, etcétera, pero hay más control allí, ¿no? Entonces, donde realmente puede ser más, ¿no? Entonces, por supuesto, es decir, una modelación adecuada de ese tipo de experimentos que no son representativos, es decir, que tienen errores, que tienen incertidumbre, es clave. Es decir, solamente el experimento, que sea exitoso o no es suficiente. ¿Cuántos experimentos podemos hacer? Son muy costosos, entonces tenemos que complementar toda la parte experimental con modelos, ¿no? Entonces esa es la idea, para eventualmente, por supuesto, aplicar algún método de esto a escalas de yacimiento, ¿no? Bueno, entonces mi objetivo fundamental es sobre todo tratar de desarrollar cierto software en un ambiente libre, multiplataforma, donde podamos seguir desarrollando otros métodos o reusar lo mucho que hay también de código abierto, y por eso eso es uno en el título se dice usando software de código abierto, que hay mucho hecho actualmente. Actualmente podemos reutilizar mucho del código que hay y que es abierto y que muchas veces también es multiplataforma.
tratar de integrarlo y eso pudiera servir a otros códigos que son como la competencia, que son comerciales y que son muy caros. En realidad son extremadamente caros, que incluso Pemex y hasta el Instituto Mexicano del Petróleo a veces no tenemos todos esos códigos, ¿no? Entonces o nos cuesta trabajo comprarlos y más ahora con los precios bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y de por sí, esos son códigos que son cajas negras, que nosotros no podemos interactuar sobre ellos. Queremos hacerle algo y ahí mismo ya hasta ahí llegaste, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces la idea es eso, tener tu propio ambiente, tu propio framework, vamos a decir, de trabajo para poder seguir acoplando, desarrollando. Incluso este mismo punto que yo hablaba de evaluar la incertidumbre es clave, ¿no? Los problemas inversos también ahí son claves porque hay un montón de parámetros que estamos ajustando o estamos proponiendo, asentimiento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso es mi intención. Bueno, ya esto creo que lo dije. Y bueno, eso no vale la pena platicarlo ahorita. Entonces, pero metodológicamente me importa mucho remarcar que muchas veces dicen, bueno, es que este cuate quiere hacer un software. A veces, ¿no? A veces decimos, no, él quiere hacer un software, ¿no? O él quiere hacer un modelo, ¿no? Y ves, no le ponemos un apellido. O no, yo hago modelos, ¿qué tipo de modelos hago? Entonces, ahí hay, metodológicamente, yo creo que a veces hay cierta confusión de cómo se hace un modelo. O, es decir, ¿realmente el software es un modelo? Pues sí, el software está representando cierto modelo. Y entonces hay todo un caminito para llegar hasta el software. El software es lo final, la etapa casi final, el producto final que quizás es el tangible, ¿no? que hasta lo puedes vender, etcétera, que eso puede ser. Pero en realidad, es decir, si traen un software y usted no sabe realmente cuál es su modelo conceptual, cuál es su modelo matemático, cuál es la discretización numérica de este modelo, pues no sabe realmente los alcances y limitaciones que tiene, porque no hay ningún modelo perfecto, ni hay software perfecto. Entonces, esa es la clave. Entonces, metodológicamente, incluso para desarrollar o para asimilar cualquier software, es importante seguir esta metodología. Entonces, en caso de nosotros, lo hacemos sistemáticamente, partiendo de un modelo conceptual, que es ni más ni menos que todas las hipótesis, postulaciones, condiciones, alcances, limitaciones que tú quieras ponerle. Esto como tu carta a Santa Claus, pero esa tienes que hacerla sistemáticamente. Y muchas veces en los artículos, en las publicaciones, en los libros, no se pone todo. Se omiten muchas cosas que se entienden en el ámbito del área de estudio, se entienden, pero es muy bueno hacer ese ejercicio y escribirlo todo porque ese sí tiene que verse reflejado en el modelo matemático. Entonces, ese sí es uno a uno con el modelo matemático. Es decir, las limitaciones o las cosas, simplificaciones que usted haga del problema real, el problema real puede ser tan complicado como quieran, ¿no? Le vamos a hacer ciertas simplificaciones para que sea manejable, ¿no? Y a partir de ahí, de esas hipótesis, entonces tenemos que plantear nuestros problemas, nuestro modelo matemático. Y claro, depende, aquí en este ámbito, los modelos que hacemos son de modelos de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, es decir, sistemas de ecuaciones diferenciales parciales no lineales acopladas, pero puede ser para cualquier tipo de modelo matemático, ¿ves? No tenemos ninguna limitación en ese sentido, es decir, en particular estoy comentando eso, pero, y una vez que tienes tu modelo matemático, pues mayormente nuestros modelos, o los modelos ya de problemas reales, no tienen soluciones bonitas, cerradas, analíticas, y tenemos que echar mano a los métodos numéricos, ¿no? Y los métodos numéricos son los que nos permiten, en última instancia, entonces, la implementación computacional. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Por supuesto, escoger o decidir cuál es el método numérico adecuado para tu problema también es muy importante y depende mucho del problema específico, y también a veces hay toda una serie de métodos numéricos que compiten, ¿no? Entonces, habría que ver en eficiencia, en desempeño, en precisión, etcétera, ¿no? Y finalmente, en cierto... es decir, ¿dónde uno va a implementar este modelo numérico? Es decir, ¿en qué ambiente computacional? ¿Con qué lenguaje de computación? ¿Qué sistema operativo? Etcétera, etcétera. Porque un mismo método numérico, por ejemplo, puede tener diferentes implementaciones computacionales más o menos equivalentes, pero no exactamente iguales, ¿no? Entonces, con diferentes lenguajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pueden ser muy parecidos, pero incluso... En ese sentido, esto permite también comparar diferentes modelos, ¿no? Cómo están hechos, así como desarmarlos, es decir, un modelo que te den, desarmarlos y poderlos comparar. Bueno, entonces nosotros seguimos esa metodología y vamos a tratar para un caso ya específico, estamos pensando estos modelos a escalas de laboratorio. Entonces, vamos a mostrar sobre todo un modelo muy general de flujo y transporte. Es decir, que sirve para los dos, pensando en ciertas simplificaciones, ¿no? Entonces estamos pensando que existen solamente dos fases, que hay agua como fase fluida y hay la fase sólida que es la roca, que pueden haber tantas componentes como uno quiera en el agua y en las fases también sólidas, así que puede haber intercambio entre la roca
y la fase fluida. Entonces, y que podemos considerar que tanto la fase fluida como la sólida pueden ser ligeramente compresibles. Ahí ya hice cierta aproximación, es decir, en general pueden ser compresibles todo, ¿no? Por supuesto, pero aquí estamos asumiendo que puede ser ligeramente compresible, que puede haber un coeficiente de compresibilidad asociado a las fases, que no hay difusión entre las fases, eso sí es importante, pero que están en equilibrio termodinámico. Entonces son como las más generales. Más específicas está que el medio está completamente saturado, a diferencia de la plática, no la anterior a la otra, la de la infiltración del agua, era un modelo parcialmente saturado, ¿no? Y aquí sí, cuando hablamos de medios porosos en yacimientos, en acuíferos, en geotermia, etcétera, estamos pensando que el medio poroso está completamente saturado. Esa es una hipótesis fundamental. Y el medio poroso se considera homogéneo y isotrópico. Esa no es tan importante, pero aquí lo estamos considerando. En general no es una restricción del modelo. Es decir, más bien lo que estamos pensando que inicialmente, en su estado inicial, ¿no?, la porosidad y la permeabilidad son constantes, pero en general puede haber cambios en la porosidad y la permeabilidad, ¿no?, debido a procesos de diversas índoles, por ejemplo, de taponamiento. Destaponamiento es un caso que vamos a mostrar, por ejemplo, ¿no? Los mecanismos de transporte, todos los más básicos se están considerando, es decir, como términos, como advección, dispersión y reacción. Y el flujo dispersivo lo consideramos como una ley bastante común, que es la ley de Fick. Y condiciones de frontera generales, que también esa es otra cosa que adolece estos modelos de yacimiento, que las condiciones de frontera son solamente de no flujo y eso los hace muy poco flexibles, y nada más que se pueden poner términos fuentes, ¿no? Ok, entonces a partir de este modelo conceptual que tenemos, que lo podemos resumir en fases y componentes, esto es como un resumen, ¿no?, de fases y componentes. Tenemos dos fases, el agua y el sólido, y podemos tener la masa como propiedad extensiva y su correspondiente propiedad intensiva, que tiene que ver con la porosidad. La phi es la porosidad y la rho es la densidad del agua, el otro la rho r es la densidad de la roca, y por supuesto el espacio poroso es phi, y 1 menos phi es el volumen que está ocupando la roca, ¿no?, el espacio del volumen que ocupa la roca, ¿no? Y ese sobre todo nos da la idea del flujo, es decir, a grosso modo este modelo define el flujo, y el transporte podemos pensar que son, en este momento, que cada fase está compuesta por el componente correspondiente. Si el agua está, es decir, podemos tener tantos componentes como queremos en el agua, es decir, y tantos componentes como queremos en la fase sólida también, y puede haber intercambios entre esas fases, y esas serían las propiedades intensivas que las vamos a modelar a través de la concentración de la componente en cada una de esas fases, ¿no? Entonces ese es para el balance de masa, ¿no? Por supuesto, esto, bueno, realmente de aquí al modelo hay todo, para poderlo derivar de manera sistemática, hay una metodología de la modelación de los medios continuos, que si podemos definir correctamente las fases y los componentes, las ecuaciones de balance de masa por componente las podemos obtener, y podemos obtener el balance de la componente en general del sistema, y eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no pusimos todo ese detalle, ¿no? Pensamos también que quizás no teníamos tanto tiempo para mostrar eso, pero eso es una parte muy interesante y que en realidad nos permite de manera sistemática poder construir los modelos, este tipo de modelos de medios continuos, ¿no?, a través de las redes de balances. Entonces, aplicando las redes de balance, nosotros podemos entonces obtener un modelo de flujo. Este modelo de flujo también está referenciado en la literatura, en múltiples trabajos, en particular aquí Chen 2006, y podemos ver que, bueno, aquí lo que tenemos es el balance de masa, ¿no?, pero todo expresado a través de la presión. Si no sé, aquí esto ilumina en alguna parte, aquí con esto. Con el de aquí. Ah, ya. Ok. Entonces, este término, si pueden ver esta ecuación, la podemos ver como una ecuación parabólica. Ya me estoy hablando un poquito pero entonces esta es la ecuación de la presión, que es la que define el flujo, ¿no? Aquí tenemos el término que tiene que ver con la compresibilidad y la variación de la porosidad, si la porosidad no tiene por qué ser constante, ¿no? Y aquí tenemos el tensor de permeabilidad y la viscosidad de la fase agua. Esto es un término que tiene que ver con la gravedad, sobre todo de esta gama, es la aceleración de la gravedad, y un término fuente, ¿no?, que pudieran haber fuentes también, ¿no? Y por supuesto, esta está construida con el balance de masa, considerando que se cumple el balance de momento a través de esta ley empírica que es bastante aceptada, que es la ley de Darcy, ¿no? Aquí tenemos así que esta sería la velocidad de la fase agua, ¿no? Ya estos términos, bueno, lo mencioné, esta es la presión del agua. Entonces,
Entonces, este sería con nuestro modelo de flujo. Es un modelo de flujo monofásico, es decir, para una sola fase, ¿no? ¿Sí? Pero pudiéramos también tener un modelo de flujo multifásico, ¿no? Que sería ya un poquito más interesante y más sofisticado. Pero hago la observación que el tipo de ecuación que estamos obteniendo es una ecuación parabólica, ¿no? ¿Okay? Que puede ser en general no lineal. Y para el transporte, la ecuación más general que podemos construir en este caso, para cualquier componente, tiene estos ingredientes, es decir, tiene un término que tiene que ver con los términos de absorción-desorción, tiene el término de segundo orden que tiene que ver con la difusión y la dispersión hidrodinámica, tiene el término que involucra la velocidad, que es el término advectivo, y puede tener varios términos fuentes, términos de intercambio, términos de reacción, etc., ¿no? Entonces, puede haber variación de la porosidad en general, ¿no? Debido a otros procesos, ¿no? ¿Okay? Entonces, este es el modelo. Otra vez, esta ecuación que estamos considerando es una ecuación bastante general y que por su forma tiene una forma parabólica, ¿no? Es decir, de segundo orden, ¿sí? Es decir, de advección, también se le conoce como las ecuaciones de advección-difusión o ecuación de transporte. ¿Okay? Y las condiciones iniciales y de fronteras generales que estamos considerando, pues bueno, puede ser una distribución de la presión y también de la concentración de los componentes. Y en las fronteras vamos a considerar como dos tipos, unas de inyección, otras de producción y otras de no flujo, que no se están poniendo aquí, ¿no? Entonces, lo mismo que estoy inyectando a través de la frontera o estoy produciendo a través de la frontera. Y pueden haber también términos fuentes, ¿no? En general, que eso se manejan ya de manera diferente, ¿no? ¿Okay? Entonces, abstrayendo, las dos ecuaciones que mostré son de este tipo, en general, ¿no? Entonces, podemos pensar en un problema general con condiciones iniciales de frontera para la ecuación parabólica general de segundo orden. Esto es bastante estándar y conocido, ¿no? Y sencillamente, pues, aquí tenemos las condiciones de fronteras que podemos tener condiciones de fronteras tipo Dirichlet, condiciones generales también de tipo Robin, ¿no? De este tipo, Neumann o Robin, que podemos establecer. Y en general aquí estamos conociendo esos dos tipos, y las de Neumann, cuando son cero, pues son de no flujo, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las condiciones de fronteras que estamos considerando en nuestro problema, ¿no? Entonces, y ya de manera resumida, este es como el término que puede estar asociado con el término de acumulación, del término del tiempo, este como el término de segundo orden, el de primero, y podemos tener ciertos términos de este tipo, ¿no? O fuentes en generales. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el tiempo proponemos una semidiscretización usando un método también bastante estándar, que es el de diferencias finitas hacia atrás. Y esto lo hacemos también por motivo de estabilidad, para que el esquema sea completamente implícito. Entonces, es bastante estándar. Y obtenemos entonces una formulación de la ecuación parabólica para cada paso del tiempo. ¿Ok? Si entonces a esa ecuación, esta ya no es parabólica, esta es una ecuación del tipo elíptico, ¿no? La que resulta para cada paso del tiempo, ¿no? Entonces, esta ecuación que ya para cada paso del tiempo es elíptica, pues podemos aplicar cualquier discretización en el espacio. Lo que estamos usando, lo que proponemos usar es elemento finito, por lo tanto escribimos su formulación débil o variacional. En este caso la podemos escribir de esta manera. A ver si no me equivoco aquí. De esta manera. Entonces, donde podemos ver, aquí está la forma lineal asociada, y aquí tienes sus expresiones, ¿no? Donde pueden estar introducidos también los términos que tienen que ver con los términos de frontera, ¿no? Que ya habíamos puesto anteriormente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el término de Neumann, los términos de Dirichlet se pueden definir a través de los espacios que se definen a continuación. Entonces, esta por supuesto es la formulación variacional continua. Si escribimos ya la formulación variacional discreta, tenemos que tener espacios de aproximación discretos o de elemento finito. Entonces, de manera general, los estamos escribiendo de esta manera. Entonces, BH es como la aproximación de los espacios de las funciones de peso. Entonces, y tenemos también las B para los espacios de las funciones de prueba o bases. ¿Okay? Y por supuesto le estamos pidiendo por supuesto que se haga cero
en las fronteras tipo Dirichlet, ¿no? Que aquí satisfaga las condiciones de frontera y que se haga cero en las fronteras Dirichlet, que en general estos son espacios de Sobolev. ¿Okay? Pero todo eso es bastante estándar, es decir, no es que no hay nada ahí nuevo, sencillamente usamos entonces un esquema de elementos finitos bastante flexible, y aquí como el resumen del modelo numérico que estamos empleando, estamos usando un método de diferencias finitas hacia atrás, de segundo orden, ¿no? Entonces, y que resulta por lo tanto en un esquema completamente implícito, y aplicamos en el espacio el método de discretización de elementos finitos estándar de Galerkin en espacio, es decir, que usamos los mismos espacios de aproximación para las funciones de peso que las funciones de base. En particular estamos usando una malla triangular, aunque eso no es una restricción, podemos usar mallas de diferentes tipos, pueden ser también mallas regulares, pero bueno, las mallas triangulares y adaptativas convienen muchas veces para ciertos problemas, entonces optamos por esto, aunque no es una limitación para lo que estamos haciendo y lo que se desarrolló, puede usar diferentes tipos de mallas perfectamente. Como el método, muchas veces el problema se vuelve no lineal, estamos usando el método de Newton-Raphson para iterativo, ¿no? Para resolver el problema no lineal resultante. Y para las matrices que se resuelven, estamos usando un método directo, un LU, para matrices no simétricas y dispersas. Por supuesto, estoy nada más que acotando esto, pero fácilmente se puede usar, van a ver ahora después en el marco computacional, que realmente esto es nada más que para mencionar el caso específico que estamos usando, pero si las matrices se vuelven grandes, enseguida podemos usar métodos iterativos como GenRes o FlexGenRes o tipo gradiente conjugado o de estos que son de Krylov, ¿no? Sin problema ninguno, porque, claro, eso lo hace más intensivo en cómputo. Entonces, debido a los grados de libertad que tenemos, etcétera, podemos manejar todavía métodos directos, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, desde el punto de vista del modelo computacional, estamos usando este ambiente que se llama Phoenix, el proyecto Phoenix. Este proyecto Phoenix tiene implementación usando C++ y usando Python, pero en realidad Python se vuelve como una interfaz, ¿no? Es decir, por debajo está hecho en C++, y arriba podemos interactuar con él desde Python, y eso le da una gran flexibilidad, sobre todo porque ves todos los ingredientes que tenemos que hacer para hacer el modelo, entonces debemos exigir que la gente conozca matemáticas, que entienda métodos numéricos, pero también que sean buenos en programación, ¿no? Y eso es lo que también es muy difícil tener el paquete ese completo. Python se ha vuelto hoy por hoy como el lenguaje que viene a sustituir o hacer la competencia a MATLAB, que es muy popular, por lo fácil, lo sencillo, que es un pseudo C, etc. Y prácticamente no hay que saber programar mucho en Python, ¿no? Sencillamente son ciertos scripts que uno puede modificar y adecuar a su problema, ¿no? Entonces, sin saber mucha programación, claro, sería deseable conocer mejor la programación en Python, que es bastante versátil, bastante flexible, es multiplataforma. Lo único negativo que tiene Python, por cierto, es que hay dos Python. Hay los Python 2. algo y están los Python 3. algo, que son dos Python diferentes. O sea, hay que estar muy claro en cuál Python estás trabajando. En este caso es el 2.7. Pero salvo eso, en realidad es un lenguaje que se ha vuelto prácticamente el lenguaje para hacer cosas numéricas, acoplada por supuesto, y usando las bibliotecas y todo el ambiente que hay sobre C para que sea altamente eficiente, porque lo que le criticaban sobre todo era eso, la cuestión de eficiencia, pero hoy por hoy ya compite con C en una fracción, es decir, que está en el orden de desempeño de C. ¿Okay? O Fortran, ¿no? que son los lenguajes que tienen más alta eficiencia a la hora de compilarse en código de máquina, ¿no? Bueno, entonces, pues ese fue nuestro ambiente de computación y por supuesto nosotros no tenemos casi ninguna restricción desde el punto de vista de hardware. Esto puede correr prácticamente en cualquier cosa, en máquinas grandes y en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac, sin problema ninguno. Y bueno, pues si tienen interés pueden ir a la página y este proyecto es un proyecto de código abierto, por supuesto, y ese también tiene una ventaja, que en cualquier cosa que uno encuentre problemas y eso uno lo puede de hecho modificar, adecuar, arreglar o adaptar a sus condiciones, ¿no? También, es decir, que el código no está oculto, el código tú lo puedes usar sin problema ninguno. ¿Okay? Esto es más o menos como el esquema general de Phoenix. Es una colección de componentes o de módulos que operan entre sí. Parte de pensar que tú tienes tu aplicación, es decir, tú desarrollas tu script, ¿no? Tu aplicación, y ella
actúa a través de una interfaz, ¿no?, que directamente con el núcleo de Python, que antiguamente se llama, perdón, con el núcleo de Phoenix, que inicialmente se llamaba Dolphin, históricamente ya se llama Phoenix ya le cambiaron el nombre y se llama Phoenix, pero lo importante es eso, que hay como una interacción con el módulo principal que es Phoenix, y este a su vez tiene toda una serie de módulos que te permiten, por ejemplo, interpretar las formulaciones variacionales escritas prácticamente en un pseudolenguaje que es prácticamente matemático, es decir, estos que les mostré, prácticamente uno las escribe y las interpreta y las traduce y las compila en tiempo real. Si las modifica, por supuesto, una vez que la compila y ya están compiladas, ya las puede ejecutar sin tener que volverlas a recompilar. Si hay modificaciones, entonces en tiempo real vuelve a compilarlas, ¿no? Y eso lo hace en un ciclo muy eficiente, es lo que está haciendo aquí. Y aparte tiene toda una serie de módulos que te ayudan, como el compilador en tiempo real, que puede usar, es decir, que se acopla con los sistemas de solución de algebraicos, etc. Pero además, es decir, hasta aquí llega lo que es estrictamente Phoenix. Todo lo que hay de código abierto en Python uno lo puede usar. Y por supuesto ellos lo usan. De hecho, otras bibliotecas pueden usar diferentes bibliotecas numéricas como PXC, BLAS. UNFPAC es la que estamos usando, esta que comentamos que era para matrices, es método directo y matrices simétricas y no simétricas y raras. Pueden también usar BTK como, es decir, para poder exportar las soluciones en mallas no estructuradas, etc. En fin, que tenemos todo disponible para poder ser usado, y cualquier otro desarrollo que ya sea que esté en C o en Python, enseguida podemos incluirlo, y eso le da una amplia, es decir, lo hace muy poderoso y una amplia flexibilidad para poder desarrollar lo que uno quisiera, es decir posteriormente. ¿Todo eso es software libre? Sí, todo eso es software libre. Pero más, es decir, preferiría decir el término código abierto. Porque libre muchas veces estamos pensando que, es decir, hay mucho código de esto que tú bajas e instalas y no es abierto, y es libre. Dice freeware, instálalo. Pero no es código abierto, tú nunca ves qué hay adentro, ¿no? Entonces, más bien lo importante es que es código abierto, que tiene sus páginas, que son proyectos, ¿no?, que tú puedes entrar ahí adentro e interactuar, y claro, tiene sus licencias específicas de cómo tú puedes usarlo. Y con el código abierto se puede también hacer código comercial. Ojo con eso. Aunque estrictamente no estamos haciendo un software comercial en este momento, pero puedes hacer software comercial, pero tiene ciertas obligaciones también de código abierto. Es decir, depende del tipo de licencia. No me quiero meter porque hay muchos tipos de licencia, entonces según el tipo de licencia específico hay ciertas obligaciones que tienes que cumplir, pero código abierto tampoco implica que no lo puedas hacer comercial. Lo puedes hacer perfectamente comercial también. Ojo con eso. Y existen, bueno, aquí de paso esto de BTK también lo comento, ya que seguro la pregunta, perdón, hay unos visualizadores muy potentes, que traigo una animación pero chiquita, que es el ParaView, que si se mantienen los estándares de BTK, que se vuelve un estándar de visualización, de importar, exportar malla, de visualizar, es decir, cualquier resultado de visualización puede mostrarse en BTK, ¿no? Ya está hecho ese estándar, y es un estándar otra vez de código abierto. Es muy importante eso. Okay. Hay muchos estándares esto de código cerrado, ¿no?, o comerciales, ¿no? Bien. Entonces, vamos a mostrar entonces todo esto que dijimos en un caso de estudio. El caso de estudio es un caso que tenemos ya publicado. Este caso de estudio son unos experimentos que se han ido realizando, así que son de los más destacados en esta área de yacimientos, ¿no? Y es para un problema que es muy interesante. Les comento primero el problema. El problema es que se descubrió, casi un poco accidentalmente, ¿no? Normalmente en estos métodos de recuperación secundaria se inyecta agua. Y por supuesto, ¿cuál es el agua que vas a inyectar? Vas a inyectar agua fresca o agua dulce, ¿no? Lo que agarras es la misma agua que se produce, porque se produce mucha agua, se produce aceite, pero la cantidad de agua que se produce es mucho más, que muchas veces que el aceite que se está produciendo, el petróleo que se está produciendo. Entonces, incluso la idea es, para no alterar la química del yacimiento, es esa agua que produce volverla a inyectar. Entonces, esa es la regla de oro, ¿no?, en la recuperación secundaria. Pero se descubrió que si se le cambiaba un poco la salinidad, esa agua es muy salina, porque a esas profundidades que son miles de metros, 1000, 2000, 3000 metros de profundidad, son acuíferos de estos antiguos, tienen unas salinidades extremadamente altas, mucho más altas que el agua del mar.
muchísimo más alta que el agua del mar. Y tiene cierta composición química, ¿no? de disolución de cationes, iones, etc. Entonces, se descubrió casi accidentalmente que cambiándole la salinidad, se empezaba a recuperar más. Entonces, pero causa y efecto no se sabía exactamente. Bueno, y a partir de ahí se desarrolló toda una línea que se llama métodos de recuperación, de inyección de agua de baja salinidad para recuperación mejorada y de diseñar incluso la composición óptima que puede permitir la recuperación. Entonces, esto está relacionado con un proyecto que tenemos en el Instituto Mexicano del Petróleo porque se vuelve uno de los métodos atractivos porque se supone que es donde, en principio, sería más económico, ¿no? Es como reusar el mismo agua que produces o inyectar el agua del mar, que tiene menos salinidad, pero habría que tener cierta modificación de la composición de todas maneras para poder tener el efecto adecuado. En fin, que es un área de investigación. Entonces, también relacionado con este problema, también se encuentran otros problemas también favorables y desfavorables. Uno de los problemas que ocurren es que se empiezan a desprender finos o partículas, sobre todo de rocas arcillosas, se desprenden partículas, por problemas también hasta iónicos y reacciones iónicas, se desprenden partículas. Y estas partículas pueden ser buenas y malas, porque pueden empezar a taponar el medio poroso. Taponar el medio poroso puede ser que no te permita por ahí que fluya, pero sin embargo, eso también puede usarse a favor cuando ciertas zonas de alta permeabilidad tú las taponas. Eso permite entonces que aumente la presión y que el flujo se redirija y que pase por zonas donde preferentemente no pasa y que pueda barrer también aceite. Bueno, entonces es como la idea media, sí, ahí está, dice, bueno, quién sabe, pero sí, yo también hago así también, eso, pero es como la idea conceptual, vamos a decir, de este tipo de problema. Pero entonces hay varios experimentos estos clásicos publicados, este es uno de ellos, y entonces tratamos de reproducirlo y tratamos de proponer un modelo y propusimos un modelo un poco no estándar de cómo es el taponamiento, destaponamiento de estos finos, y que ya fue publicado a principios de este año, ¿no? Y lo que estamos haciendo entonces es compararlo, los resultados que obtuvimos usando un software comercial, es decir, un ambiente comercial, con este ambiente que es libre y multiplataforma, ¿no? Entonces, el problema se le dice tapón de una roca que es una arenisca, que es berea, que eso es un estándar, es decir, que es homogénea en sus propiedades, la porosidad y la permeabilidad son homogéneas, se le inyecta, se le satura con una salmuera, es decir, con la salmuera está con la salinidad, y después el agua es inyectada a un flujo constante, y esto se pone en forma vertical, tiene una forma cilíndrica, se paran verticalmente, desde el fondo se inyectan, arriba producen, y en los laterales se prohíbe el flujo. Entonces, y aquí entonces, en este experimento de estos autores, de Quillard y Fogler, lo que hicieron fue, sistemáticamente fueron bajando la salinidad con unos escalones, ¿no? Para ver dónde ocurrían los efectos, ¿no? Y eso es lo que se muestra, es interesante, que pueden haber cambios muy bruscos y que no hay efectos prácticamente, y de pronto, un pequeño cambio es el que hace el efecto. Vamos a ver en el caso este, ¿no? Entonces, el objetivo es reproducir precisamente el impacto que hay en el cambio o la pérdida de la permeabilidad debido a que hay finos, ¿no? Que se liberan y que pueden estar taponando o cambiando la permeabilidad en el medio poroso. Bueno, este es como el equipamiento que se usa de manera estándar en laboratorio. Esto es lo que yo le estaba comentando, que es el núcleo se encierra en todo lo que le llama core holder, es decir, como un contenedor que es metálico, para poderlo aislar completamente. Desde abajo se inyecta, arriba se produce, hay que mantener, se inyecta a una tasa constante y se produce a una presión constante. Es como el ABC de esto. Y todo el equipamiento alrededor es para poder recuperar los fluidos, etc. Me fui. Ok. Bueno, un poco la idea de esto del taponamiento, destaponamiento. Aquí vamos a considerar como tres tipos de finos, de partículas que se están liberando. Unas que se están pegando al medio poroso. Entonces, esto esquemáticamente estamos suponiendo que es un poro. Y un poro normalmente lo consideran que la parte más grande es como el cuerpo del poro, que sería esta parte, ¿no? Y los extremos, o por donde se conecta, de hecho, podría estar conectado por acá y también por acá, ¿eh? Esto es muy esquemático, ¿no? Son como las partes más chicas, le decimos gargantas, ¿no? Entonces, esto es la forma esquemática de lo que pudiera ser un poro, ¿no? Que eso es muy pequeño, eso son micras o por debajo de micras, ¿no? De un medio poroso. Entonces, aquí en verde se están dibujando
los finos que se pegan a las paredes del poro, es decir, al medio poroso. En azul, los que están fluyentes, los que ya se desprendieron. Entonces, hay un proceso de que se pegan y se despegan, ¿no? Se adhieren y se quitan, según la salinidad y ciertas reacciones de intercambio que son fundamentalmente catiónicos, ¿no? Con respecto al medio poroso, del agua y el medio poroso. Y eventualmente hay una fracción de ellos que puede empezar a acumularse en estas gargantas y que pueden estar taponándose. Entonces, vamos a considerar esos tres tipos de finos, ¿no? Finos, los que están adheridos, los que están suspendidos y fluyentes, y los que están taponando, ¿no? En medio poroso. Y a partir de ahí entonces podemos mostrar las ecuaciones que propusimos en este artículo que publicamos, fue aceptado el año pasado y que ya a principios de este año ya se publicó. Tenemos el modelo de flujo, es el mismo modelo que ya les mostré, un poco más simplificado, que puede ser ligeramente compresible. Este es el modelo de flujo monofásico, que es el agua. Tenemos una ecuación general de transporte, es decir, la salinidad del agua la estamos midiendo como una concentración total de sales disueltas en partes por millón. Y tenemos entonces un término acumulativo, un término difusivo y un término advectivo, y no estamos considerando fuentes, estamos inyectando, estamos produciendo, inyectando una frontera y producimos por la otra, ¿no? Pero no hay fuentes internas, ¿no? Y tenemos esta ecuación general de balance de los finos, que es como una ecuación de balance de población, pudiéramos decir, donde este es el término acumulativo de los finos, la F de los finos fluyentes, la A es de los finos que están adheridos y la C de los finos que están taponando, ¿no? Entonces, y otra vez aquí tenemos un término advectivo, un término difusivo, porque puede tener difusión, ¿no? Entonces este es el balance total de finos, ¿no? Que tiene la contribución de los finos que están en las paredes o están adheridos y de los finos que están taponando, ¿no? Y por supuesto tenemos entonces otras dos ecuaciones, una para los finos que están adheridos y una para los finos que taponan. Este proceso está controlado sobre todo con esta lambda, que es como la intensidad del destaponamiento, ¿no? Del desprendimiento de estos finos, y que está relacionado con un valor crítico, ¿no? Que ese valor crítico es clave en este modelo. De hecho, eso es una de las partes importantes del trabajo publicado. Se propuso un modelo no estándar de cómo debe ocurrir esto, porque el problema es que en la teoría esto no debe ocurrir de manera suave, sino de manera abrupta. Entonces esto es parte de la teoría de filtrado, que consideran que el taponamiento debe ocurrir de una manera abrupta y no suave o continua. Entonces, esta crítica está controlada sobre todo por la concentración de sal y ciertos parámetros de ajustes, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, hay como 3 parámetros de ajustes, pero sobre todo de la concentración de sal, de la salinidad, ¿no? ¿Okay? Y ella es la que nos va a decir el cambio precisamente de que se están desprendiendo o no se están desprendiendo los finos que están adheridos, y esta otra nos está controlando en qué medida estos finos están taponando en medio poroso. En ambos casos está la U, que es la velocidad del flujo de la fase agua, ¿no? Y esta sí está en función de la intensidad de taponamiento está en función de los finos fluyentes, ¿no? Que es CF. Como ven, estos términos, es decir, aquí está la salinidad está por la crítica, aquí está metida esta crítica, y a su vez, creo que no, a ver si lo puse, no lo puse, pero llamo la atención, acá está acá, que es la permeabilidad, que en general puede ser un tensor, pero actualmente lo estamos poniendo como un escalar. Esta acá está siendo modificada dinámicamente en función precisamente de esa salinidad, ¿ok? Entonces, en espacio y tiempo, esa acá no es constante. Está variando acoplada con la salinidad, ¿no? Y consecuentemente la velocidad, los términos de velocidad que está en cada una de las ecuaciones, también está variando dinámicamente en función de la salinidad, ¿ok? Entonces tenemos, es un sistema de ecuaciones acopladas no lineales, ¿ok? Y por supuesto se pueden resolver de varias maneras. Ya dijimos el esquema que estamos proponiendo. Entonces vamos a aplicar el esquema que ya propusimos en general, que es para una ecuación parabólica general de segundo orden, pero con todas las ecuaciones acopladas, ¿no? Y sería de solución simultánea, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiempo tengo? ¿Ok? ¿Voy bien? ¿Tú? Ajá, ok. Entonces, las de solución simultánea. Intentamos también de solución secuencial también, es decir,
que podemos resolver primero el flujo. De hecho, hay varias estrategias, podemos resolver primero el flujo y después resolvemos el transporte, etcétera, o por cada parte, pero una de las opciones es que sea de solución simultánea, ¿no? ¿Okay? Bueno, aquí están toda una serie de parámetros, no me voy a parar, nada más que por competencia los pongo allí, y entonces la idea es comparar los resultados que obtuvimos previamente, que están publicados, usando este otro ambiente, vamos a decir que puede ser similar a este, lo que es de código cerrado, y que es bastante caro. En realidad, ¿ese es el caro? Sí, Console Multiphysics. Bueno, ese es uno de ellos. Este Console Multiphysics no es petrolero, ojo con eso, no es de yacimiento, no es petrolero. Es como el PDFlex que mencionó el compañero también. Son ambientes, Abacus también es otro, es decir, se han desarrollado varios ambientes numéricos generales de elementos finitos, de volumen finito, donde tú tienes que implementar tu problema. Es decir, de todas maneras, si necesitas hacer un esfuerzo a la hora de implementar tu problema, es decir, no está implementado tu problema. Entonces, digamos que ya nosotros teníamos implementado nuestro problema aquí en Console Multiphysics y ese fue el que está publicado. Y esta es una alternativa con código abierto. ¿Qué pasa? Que este Console Multiphysics es bastante caro, es cerrado, muchas cosas se ve uno limitado, si uno quiere hacer cualquier cambio, no lo puedes hacer porque está cerrado el código. Entonces, es poco flexible en ese sentido. Pero usa elementos finitos y estamos tratando de usar prácticamente lo mismo, ¿no? Salvo en las dimensiones del problema, fue la única diferencia fundamental, es en esta, y es un problema también de tiempo. Es decir, aquí todos los modelos que estamos haciendo los estamos haciendo en 3D, y esta es la formita que es como un cilindrito de estos tapones o núcleos, ¿no? Entonces este es el modelo que está publicado y está en 3 dimensiones, y con ánimos del desarrollo, sobre todo de ganar tiempo, no es que no podemos hacerlo en 3D, ya lo tenemos hecho también ya en 3D, pero el problema es que como tenemos muchos menos grados de libertad, para estar probando es mucho más fácil ir a un modelo más simplificado, es decir, probar y ajustar el modelo. Entonces, actualmente ya tenemos también resultados de este tipo, de lo que aquí nos estamos mostrando, ¿no? Entonces, para buscar la equivalencia, buscamos que tengan también los mismos tamaños de los elementos, usar el mismo tipo de elemento y que haya una simetría. Es decir, esto sería como un corte que le hiciéramos así, vertical, al núcleo. Entonces, esto es equivalente a un corte de este núcleo, que es en la dirección preferencial del flujo, ¿no? Esa es la diferencia fundamental entre los dos modelos, ¿no? Porque, explotando la simetría que tiene el modelo. ¿Okay? Bueno, y ahí sí se remarca la cantidad de elementos. Por supuesto, aquí hay mucho más elementos, mucho más nodos. Aquí tenemos mucho menos elementos, mucho menos nodos. Por supuesto, el desempeño de este es mucho más rápido en ese sentido, y sobre todo para ponerlo a punto y poder comparar diferentes opciones, etcétera, hasta que ya consideremos que está suficientemente validado, ¿no? Entonces, esto que estamos mostrando es prácticamente una validación con este caso de referencia. Usamos también muchas otras validaciones, las que son clásicas de convergencia, que si el orden de convergencia se está reproduciendo, que si para problemas más simplificados, es decir, por supuesto no llegamos directamente a este problema, ¿no? Para problemas por separado del flujo, para problemas por separado del transporte. Entonces, y ahora lo que mostramos precisamente para este problema, entonces aquí tenemos la evolución de la caída de presión a lo largo de la vertical, sin la dirección vertical, del eje central vertical de este núcleo, cómo va evolucionando la presión para un paso del tiempo dado durante 6 horas. El paso del tiempo que se está escogiendo es bastante pequeño, de 150 segundos, y eso es importante porque sobre todo para el problema no lineal y para que converja, eso es crítico. De hecho, un punto importante todavía por desarrollar es que sea adaptativo en el tiempo el modelo en Phoenix, porque en COMSOL sí lo es. Tiene una estrategia adaptativa, ¿no?, que lo hace mucho más eficiente. Es mucho más lento. En Phoenix, es decir, pudiera ser. En este momento es rápido porque es chico de todas maneras, ¿no? Pero una cosa que sí hay que desarrollarle es, que no es tan complicada, más bien hacerle la cuestión que sea adaptativo. Este está paso constante y este tiene paso adaptativo. Sin embargo, bueno, aquí lo vemos ya, para el mismo paso del tiempo, tenemos que los resultados, de hecho, la presión inicial es 0, ¿no? Y aquí también debería ser 0, sin embargo, este es como su primera aproximación para que empiece a converger el método de Newton-Raphson, ¿no? En el caso nuestro, si le ponemos 0, y este sería nuestra primera aproximación, y son muy coherentes. Realmente, es decir, aquí lo que las escalas se están viendo diferentes, pero exactamente lo mismo, 7000, de 4000 a 7000 la variación cada aquí, ¿no? De 4 a 7, ¿no? ¿Ok? Entonces, están dando prácticamente exactamente. Hemos hecho comparaciones también puntuales, etc. Esto nada más que para fines de ilustrativos
y para mostrar es decir, la coherencia de los resultados, la congruencia de los resultados, ¿no? Bueno, y aquí está lo que yo les decía. En realidad lo que se está inyectando es agua con cierta salinidad, y la concentración de la salinidad en partes por millón, es decir, de manera escalonada se va bajando. Se parte de una salinidad alta de 30.000 partes por millón y se va bajando cada una hora, son 6 horas, ¿no? En cada uno de los escalones. De hecho, esta es de 10.000, después es de 5.000 y después se baja mucho más lento, 4.500, 4.250, 4.000, ¿no? La última, ¿no? Entonces son 6 escalones, y aquí estamos mostrando en la entrada el comportamiento de uno, son bastante coherentes, ¿no? Se ve incluso en Console a veces un poquito más error numérico que en Phoenix. Y yo insisto, realmente no es que Console esté bien y Phoenix está mal, sino que son dos software que están usando el mismo método numérico, porque los dos están usando elementos finitos con polinomios cuadráticos de Lagrange, ¿no? Entonces, y aquí vemos en la salida, de hecho, la salida, bueno, se ve bastante coherente también. De hecho, sí, pero nada más que estoy mostrando a lo largo del núcleo, porque en realidad es en esa dirección donde es predominante el fenómeno. Es decir, en realidad es un problema casi 1D, haciéndolo en 2D y en 3D, porque el fenómeno estrictamente debería ser prácticamente en una dimensión. Debe, aunque después puede ser que empiece a haber ciertas heterogeneidades, etcétera, y también cuestiones numéricas, ¿no? ¿Okay? De hecho, este tipo de, el ejemplo, el dominio que usaron está prácticamente, las dimensiones son iguales en las dos direcciones, lo cual está mal, porque debería ser en una dirección mucho más largo, es decir, predominante para que fuera más representativo, pero bueno, ya esa es otra historia, ¿no? ¿Okay? Es decir, ya lo que está es como está, ¿no? El experimento yo no lo estoy criticando, más bien lo estoy tratando de usar para obtener mis resultados. Entonces aquí se ve muy coherente, aunque si se ven algunos detalles, por ejemplo, aquí se ven mucho más cuadraditos estos cambios, aquí se ven mucho más suaves, ¿no? La aproximación con Phoenix aquí se está viendo un poco mejor, ¿no? Es decir, que por supuesto que es de interpolación, ¿no? Pero, es decir, en general lo que estoy mostrando que es altamente coherente. Voy a ir pasando aquí. Por ejemplo, esta es la sigma crítica, la función esta sigma crítica que le comenté, en uno en otro, a lo largo, comparado con la concentración de sal. Ven que era una función de la concentración de la salinidad, y se ve que hay este brinco, ¿no? Este es importantísimo, este brinco que ocurre, pero sin embargo, este brinco se empieza a hacer, el efecto va a tener que ver, si aquí la concentración de sal al principio hay que verlo al revés, ¿no? Que es muy alta y va bajando, bajando, y en el momento que hay el cambio importante es cuando empiezan a cambiar todas las propiedades, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, aquí se ve la evolución de la salinidad en espacio y tiempo, es decir, cada una de las rayas de estas son para un paso del tiempo, a lo largo otra vez del eje vertical. ¿Okay? Otra vez hay ciertas diferencias, por ejemplo, aquí, ¿no? Este con este, pero bastante coherente. De hecho, consideramos que aquí se está obteniendo un mejor resultado que acá, en muchos sentidos, ¿no? Es decir, de hecho hemos hecho evaluaciones de ese tipo, en tesis, hay un par de tesis de... Es lo mismo, sí, es 3, ahí es un 3, ¿no? No estoy insistiendo mucho en la escala, pero es la forma en que lo están graficando. Aquí, esto es 30.000 y esto es 30.000 también. Entonces, aquí es 10.000, aquí es 5.000, ven ahí 5.000, etc. Y el 4.000 está abajito aquí, ¿no? Que ya habría que tener otra escala o logarítmica, etc. Pudiera haber sido para mostrar un poquito mejor esto. Estuvimos viendo, ¿no? Opciones para mostrarlo. Y, por ejemplo, esta es ya interesante, este es los finos de estos fluyentes. Las gráficas son prácticamente las mismas, salvo el primer pasito que ya dijimos también está en la presión, hay un cambio allí, pues es exactamente lo mismo aquí. Bueno, pues podemos bajar un poquito aquí la escala para que se viera, es decir, están acostados primero y después, porque inicialmente no hay finos fluyentes y después van incrementándose, ¿no? ¿Okay? Igual para los finos que son los que están haciendo el taponamiento, ¿no? Que son sigma C, los que están haciendo el taponamiento. Estamos obteniendo prácticamente el mismo resultado. Y lo que finalmente nos interesa, que es cómo está cambiando la permeabilidad, el perfil de permeabilidad en espacio y tiempo. Otra vez es muy coherente. Y cuando, sobre todo, aquí pueden observar, ven, aquí está el tiempo, y yo les recuerdo que eran 6 horas, claro, está en segundos esto, no está puesto en horas. En la quinta hora, es decir, que serían
que 18.000 segundos, ¿no? Es cuando ocurre realmente el cambio. Ven, hay unos pequeños cambios, pero que no son relevantes. El cambio importante en la permeabilidad ocurre apenas en la última hora, a pesar de que les mostré esta gráfica escalonada, ¿no? Que los cambios fuertes están al principio y estos son unos pequeños cambios, pero este es como un cambio acumulativo donde la sigma crítica es la que hace el trigger, ¿no? El cambio, el switch, y puede hace el salto en el cambio de permeabilidad. Claro, es pequeño esto, realmente no es tan grande, pero eso hace un impacto precisamente en la permeabilidad efectiva, y aquí se puede ver, ¿no? Hay un cambio y una caída en la permeabilidad efectiva, en ambos casos. Aquí lo que tenemos, este es un problema de escala, aquí es 1, aquí es 1, entonces tenemos prácticamente los mismos resultados, ¿no? Aquí 0.06, 0.06, ¿ok? Sí, bien. Algo parecido, pero en la salida se puede mostrar diferente. Tengo unas animaciones, no sé si dará tiempo para mostrar unas animaciones, si da tiempo lo muestro. Y es decir, ya viendo ya en 2 dimensiones, ¿no? La evolución de los perfiles esto, pero que realmente no tiene mucho caso porque finalmente el fenómeno es predominante así. Entonces, la idea es que con esto estamos validando precisamente este modelo, que es básico, insisto, es básico, pero que nos permite empezar a trabajar y hacer problemas más sofisticados. De hecho, ya este problema es bastante interesante y está hasta publicado, y lo pudimos publicar. Entonces, y que nos serviría para seguir desarrollando un código más general que estamos aplicando para pruebas de recuperación mejorada y en particular para el problema este de inyección de agua de baja salinidad. Nuestras intenciones es seguir para el problema bifásico, sobre todo usando el método de elementos finitos mixtos. De eso ya tenemos resultados de esto también, lo que aquí nos presentamos. Tratar de acoplarlo en un ambiente ya de problemas inversos con un módulo de optimización, así un poco que se estuvo platicando de problemas inversos, ¿no? Claro, un poco a lo ingenuo primero, pero ahí todos los problemas que empiezan a ocurrir, de regularización, etcétera, pues sí, no somos ajenos, hay que tomarlo en cuenta. Hacerlo un poquito más amigable, sobre todo porque es una pesadilla todas las cuestiones de las unidades físicas que se usan en la industria petrolera y que para que sea consistente el problema tiene que estar en un mismo sistema de unidades. Entonces, tener un módulo también de conversión automática de unidades y posiblemente algo de interfaz gráfica, aunque ese no es nuestro propósito a corto plazo, ¿no? Okay, estas son las referencias y esto fue apoyado precisamente por los proyectos que están relacionados con esto en el Departamento de Recuperación Adicional. Y sería todo por mi parte. ¿Preguntas para Martín? Nada más una cosa, porque los resultados son impresionantes, los métodos son iguales. Sí, esa es la idea. Es decir, tratar de ser justo, no hacer trampa, vamos a decir así. Ahora, en términos de eficiencia computacional, ¿cómo? Todavía no he hecho una comparación de ese tipo, pero porque ves que no estoy en esa parte, como yo dije, como estoy usando diferentes grados de libertad, por supuesto, este es muy rápido, el de Phoenix va muy rápido, porque está chiquito el problema. En el otro estoy usando muchos grados de libertad artificialmente. De hecho, pudiera también hacer eso, por ejemplo, irme a 2D también, al de COMSOL, para que sea más comparable en el desempeño, ¿no? Y en los grados, y equivalerlos, es decir, también igualarlos con la misma malla. Es decir, usar la misma malla, pudiera usar la misma malla, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es al revés. Estamos yéndonos a 3 dimensiones. Y tenemos también el problema en 3 dimensiones. Ahora, por problemas de tiempo, es decir, no estar, porque por supuesto en 3 dimensiones demora más el problema. Entonces uno se desespera más para esperar un resultado. Conviene mejor, a lo mejor irse a 2 dimensiones para hacer la comparación esta, más justa, ¿no? Y no tanto a 3 dimensiones. Pero nuestro interés no es ir a 2, sino ir a 3, ¿no? Entonces sí, hay falta hacer un poco más de estudio de desempeño. Pero en realidad yo no esperaría tener serias diferencias. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos casi lo mismo, pero hay una oportunidad para mejorar. Porque lo que estamos usando ahora actualmente es estándar, salvo que no es adaptativo en el tiempo. O sea, hasta ahí tendría cierta desventaja, ¿verdad? Porque hacer adaptativo en el tiempo puede rápido, es decir, cuando ya llega a una zona donde realmente, es decir, los cambios de jacobiano va a converger muy rápidamente. Y eso es lo que hace COMSOL todo el tiempo, ¿no? Es decir, en los momentos que sí tiene más problemas, ahí la convergencia es lenta y va refinando en el tiempo. Acá no, acá agarramos un paso constante y nos fuimos parejo, ¿no? Sí, entonces ahí es difícil también medir eso. Tenemos que ponerlo en igualdad de condiciones y creo que es muy importante hacerlo adaptativo en el tiempo, por supuesto. Muy importante. Eso es clave para que sea eficiente, ¿no?
¿sí? Tenemos ya algo hecho de esto, ¿no? Hay varios métodos, etcétera, también. También no tenemos hecho una aproximación inicial. Ves que Newton-Raphson le importa mucho para que empiece a converger, que hay una primera, y eso sí lo hace COMSOL constantemente. Entonces nosotros deberíamos tener un método mucho más barato, estamos pensando Picard o algo así, para tener una primera aproximación rápida y que empiece y converja, ¿no? Y no tener que refinar tanto en el tiempo también, que eso no es muy bueno tampoco. Ok, entonces todas esas estrategias están contempladas también, que no estaban mencionadas ahí. Pero lo importante, creo que lo más importante es que nosotros ya con ese ámbito podemos, por ejemplo, ¿para qué lo queremos? Es decir, todo esto es homogéneo, ¿no? Tener distribuciones de permeabilidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, casos mucho más heterogéneos. Podemos acoplar modelos estocásticos que hacemos también espaciales, ¿no? Distribuciones de ellos, para ver el impacto, por ejemplo, en el flujo. Hacer modelos de fractura discreta. Tenemos estudiantes que están trabajando en modelos de fracturas discretas, que con fracturas discretas digo que es de manera explícita, ¿no? Se mueven las fracturas de manera explícita, que lo tradicional es que no se muevan de manera explícita, sino a través de un continuum equivalente de fracturas y toda esa historia. Entonces, y eso sí es muy interesante, y de hecho también tenemos ejemplos. Pero más aún, tenemos otras alternativas, no solo Phoenix, sino estamos trabajando como en dos más, los menciono de todas maneras, porque eso puede ser interés para muchos. Está Doom, está Dumux y está Open Pulse Media. Esos son tres ámbitos o tres, vamos a decir, framework donde podemos desarrollar, y ahí hay volumen infinito también, que en nuestra opinión es más eficiente porque tiene menos grados de libertad. No es porque tenga mejor aproximación, sino porque tenemos menos grados de libertad asociados con las mismas mallas, ¿no? Entonces ese es más o menos como el plan. Yo tengo una duda, Martín. No sé cómo es, como he usado unos softwares, pero sí sé más o menos cuál es la estructura de FIT. Sí. Porque, bueno, yo trabajé en etapa inicial con desarrollos, pero nada más, pero o sea, lo que no sé muy bien es que si tú tienes que dar ya el modelo numérico o simplemente das los parámetros de tu modelo y el tipo de ecuación que quieres resolver. Claro. Porque tienes que escribir tu formulación variacional. O sea, tú das la formulación variacional. Es decir, tú tienes que, como tú siempre haces, tú escribes tu formulación variacional. Lo que pasa es que lo viste seguro en una etapa antigua, ¿no? Escribe tu formación variacional la que a ti te gusta. Sí, es elemento finito. Entonces, no, pero la que tú quieras, la tuya. Sí. No, si no una cualquiera, sino la tuya. Tú escribe la tuya. Con tus espacios. ¿Sí? Y lo único que sí tienes que decírselo. Es decir, esta es la mía, estas son mis condiciones de frontera, es decir, este es mi dominio y estos son mis espacios que voy a usar. Entonces, ese es más o menos bastante directo. Vamos a decir así. Más o menos porque no es suficiente, a veces, eso es lo que adolece esto, de documentación muy detallada. La documentación detallada es para los ejemplos de juguete, ¿no? Poisson, ¿no? Es decir, los muy sencillos. Pero la ventaja que tienes es eso, tú la escribes, porque tú la tienes, ¿no? Y dices, esta la quiero escribir allí. O sea, a veces batallas un poco para que te lo entiendas, vamos a decir así, ¿no? Para que la puedas traducir bien al pseudolenguaje que tiene allí, que es casi muy parecido al lenguaje de la matemática. Es decir, gradiente es gradiente, tú puedes escribir ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay unos operadores generales. De hecho, ves, yo no hablé cosas de dimensión allí, porque tú puedes escribir en n dimensión en general, ¿no? Y ya después él puede entender en cuántas dimensiones tú estás, ¿no? Eso también es una... No sé si esto responde a tu pregunta o... Sí, entonces, porque ustedes resuelven primero así, luego concentración. Puede ser, ajá. Hay opciones de ese tipo. Sí, sí. Entonces, el punto aquí que cada uno de los dos softwares resuelve exactamente lo mismo. Casi. Porque el COMSOL está haciendo completamente implícito, todo acoplado en una sola matriz. No decides si es... Allí COMSOL lo tiene prácticamente así. COMSOL. Acuérdate que yo no tengo mucha flexibilidad allí para hacer casi nada. Ecuación tampoco está definida. Ojo, en COMSOL. Tú tienes que definirle el modelo específico, ¿no? Se la puedes poner así a lo bruto y esa sí no funciona. Porque normalmente, no, eso sí no funciona, se revienta allí, ¿no? Por supuesto, porque tiene toda una serie de cuestiones, ¿no? Que tienes que, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? Bueno, por eso lo queremos. En el sentido de que tú puedes decidir y otra vez, después, si tú te propones alguna variante interesante, ahí la puedes, ¿no? Se vuelve como un lugar para poder investigar
tus métodos, ¿no? De una manera sencilla, como lo haces en MATLAB seguro, ¿no? Que sí, pero usando ya ciertos templates más generales, ¿no? Tu formulación es tuya, esa sí nadie te la va a hacer por ti, ¿no? Tú tienes que hacerla, ¿no? O sea, esa es la clave, yo creo, la formulación variacional y los espacios. Ellos tienen ya prediseñado una serie de espacios bastante generales, incluso de mixtos, bastante buenos, pero tú también puedes diseñar el tuyo. Ojo con eso, también te puedes ir, es más complicado, a diseñar el tuyo y implementarlo, porque como es código abierto, tú agarras un espacio y lo modificas y lo adecuas a tu espacio y permite vallas bastante generales también. Sí, por ahí hay muchas cosas flexibles, ¿no? Pues nada más preguntas, gracias. Ustedes. Gracias.